en esta ocasión me toca hablar de la hoja de ruta de edificación sostenible, Bultzatu 2025, que es el último paso que hemos dado a lo largo de este último año y medio, digamos, y que se configuró en un documento que se hizo público el 11 de julio de este mismo año, del 2012, y que, como veréis, viene encadenado perfectamente dentro de todo lo que los años anteriores hemos ido contando sobre lo que era la estrategia o la política de vivienda en materia de intervención en parque existente, que era una de las prioridades que desde el departamento se entendían que eran fundamentales, sobre todo a partir del Pacto Social por la Vivienda. Como os digo, vamos a entrar directamente. Os voy a tratar de exponer, por un lado, qué es una hoja de ruta, qué es la hoja de ruta, por qué hemos elaborado una hoja de ruta, cuál es su contenido, qué objetivos tiene y hasta dónde se pretende llegar, y voy a daros unas pinceladas sobre una orden que se aprobó en el mes de julio, el 27 de julio, que de alguna forma plasma y viene a dar cobertura a algunas de las cosas que aquí que os voy a exponer. Entrando en qué es la hoja de ruta, pues la hoja de ruta parte o nace a partir de una estrategia que no sé si conocéis y que bueno, tampoco os lo voy a explicar demasiado, salvo lo que es su marco general, que es la estrategia de Euskadi 2020, que tiene unos ámbitos de intervención y de actuación que contempla la mejora de la calidad de vida por los ciudadanos de la comunidad autónoma, que contempla el desarrollo económico como uno de los factores claves para el desarrollo de este país, con un absoluto respeto a las condiciones ambientales, al medio ambiente, y por lo tanto hay aspectos que veremos que están recogidos también en la hoja de ruta, y todo ello siempre bajo el paraguas de la justicia social, tratando de buscar siempre la mayor cohesión social y el respeto hacia los ciudadanos y las capacidades de los ciudadanos. Bien, como decía, uno de los primeros elementos, documentos, soporte, y que son los que han servido para fijar toda la estrategia y toda la política de vivienda, es el Pacto Social por la Vivienda del País Vasco, que se suscribió por más de 70 agentes sociales, 79 en concreto, en el año 2010, y que tiene como horizonte el año 2025. Dentro de este pacto social hay dos elementos que son fundamentales, que son los que alumbran de alguna forma la hoja de ruta, que son la necesidad de satisfacer la necesidad de vivienda a más de 90.000 familias, y por otro lado, otro de los objetivos que se marcaba, que era mejorar las condiciones del parque edificado, interviniendo en más de 250.000 viviendas a lo largo de este periodo de aquí al 2025. Este pacto social se plasmó, se concretó en el Plan Director de Vivienda de Regeneración Urbana 2010-2013, estableciendo una serie de líneas de actuación y ejes y acciones en este periodo, digamos, de corto plazo de los 4 años, que a su vez fue desarrollado por el Plan Estratégico de Rehabilitación Energética Urbana, también con el mismo horizonte 2010-2013, y que es donde se marcan las líneas principales de intervención en materia del parque edificado existente. Esto que nace desde el Pacto Social ya significa un primer cambio sustancial respecto a lo que hasta ahora había sido la política de vivienda, variando de esa visión centrada sobre todo en la edificación de nueva planta y con una visión a corto plazo, en los 4 años, que se basaba exclusivamente en los planes directores, que el último es el Plan Director Vivienda 2006-2009, con esta visión del Pacto Social por la Vivienda, una visión a medio y largo plazo, hacia el 2025, lo que se establece es una visión que da un eje vertebrador a la política de vivienda a más largo plazo, y que sí se va a ir alimentando ya los instrumentos que en ese corto plazo de los 4 años, en ese periodo cuatrienal, va a ir alimentando, pero el cumplimiento de unos objetivos ya fijados con un consenso social de todos los agentes que intervienen en el ámbito del sector residencial de la comunidad autónoma. En este sentido, el objetivo principal de esta iniciativa es la puesta en marcha y el desarrollo de una dinámica en la que se potencia la colaboración entre el Gobierno vasco y los agentes económicos sociales,
que trata de desarrollar el concepto de edificación sostenible, garantizando la consecución de los objetivos que se establecen en materia de vivienda, pero también teniendo en cuenta los aspectos ambientales y económicos. Y en ese aspecto económico influye de forma significativa la materia de empleo y, por otro lado, garantizar y mejorar la capacidad competitiva de nuestro propio sector de la edificación, el sector de la construcción. El segundo objetivo es incrementar el nivel de exigencia en materia energética ambiental en la edificación y en la realización de viviendas, tratando de cumplir con los objetivos que se van marcando desde las directivas europeas, que veremos un poco más en concreto. Y por último, y un objetivo en este momento fundamental, que es contribuir de una forma decidida e importante a la transformación del sector de la construcción, que, lo que estábamos comentando al principio, yo creo que en este momento está sufriendo una crisis. No sé si vosotros recordáis lo que fue la crisis de la siderurgia, del sector industrial, siderúrgico y naval en los años 70 y 80, pero yo creo que en este momento el sector de la construcción está en una situación mucho más vulnerable y mucho más conflictiva y delicada de lo que en aquel momento era el sector industrial. Pero hay una clara diferencia entre las dos situaciones. En aquel momento el sector siderúrgico y naval eran pocas empresas, pero de gran tamaño, con lo cual la movilización era patente, porque con que hubiera una empresa, Altos Hornos o la naval, que se movilizara, ya movilizaba a más de 7.000 personas. En este momento el sector de la construcción en la comunidad autónoma tiene unas características en las que, siendo prácticamente el 30% de las empresas que hay en Euskadi están vinculadas al sector de la construcción, el 95% son empresas, lo que podríamos llamar microempresas, de menos de 5 empleados. Es decir, no hay una estructura que posibilite una movilización como las que en aquel momento se produjo en el sector industrial. Pero realmente la afección de la situación económica que tenemos en este momento, con la caída en el sector financiero y la desaparición del circulante, aparte de lo que ha podido ser la burbuja inmobiliaria, que aquí no ha llegado a producirse en el mismo nivel que en el resto del Estado, lo que sí es cierto es que está en una situación realmente crítica. Y con esto lo que se está planteando también es potenciar y facilitar esa reconversión que se tiene que producir en el sector de la construcción, intentando incorporar aspectos de innovación y de cambio de modelo para que pueda pasar a ser un referente a nivel europeo. Bien, con estos objetivos, lo que se ha desarrollado es un trabajo en el que, con carácter transversal y analizando no solo los objetivos que desde el Pacto Estatal por la Vivienda se llevaban para la propia política de vivienda, sino analizando lo que teníamos como marco global, como compromisos de los distintos departamentos del Gobierno y por lo tanto de este país, y bajo el paraguas, digamos, del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación liderado por Lehendakaritza, pero analizando también los objetivos que se marcan desde el Departamento de Industria en la Estrategia Energética 2020, donde se marca una serie de objetivos para el sector residencial de aquí al 2020, o lo que se marca como objetivos también en el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, que con la estrategia, con el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático, también marca unos objetivos de reducción de las emisiones de CO2, tomando como base el año 1990, pero con el horizonte del 2020, o los objetivos que desde el Departamento de Sanidad se establecen con la estrategia Chronic Bus, de atención a domicilio a los crónicos, a las personas mayores, para intentar evitar su ingreso en hospitalario, por lo tanto la atención domiciliaria, o la que también se produce desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que además de intentar generar empleo o recuperar la tasa de empleo que teníamos en el año 2007, se está trabajando en el programa Etxeanondo en lo que se denomina el envejecimiento activo. Todo esto son estrategias que tienen como soporte, como fin a los ciudadanos, pero como soporte el parque residencial. De forma que, como digo, teniendo como objetivo a los ciudadanos, a las condiciones, las características en las que se van a desenvolver en este país, confluyen de alguna forma una serie de políticas que se van desarrollando, pero que tienen como soporte el mismo elemento, que es el parque residencial, que es la vivienda, que es el ámbito donde desarrollamos nuestra vida más íntima y donde más seguro nos sentimos, ¿no?
A partir de ahí, y teniendo en cuenta que hay esa incidencia de esas distintas políticas en el parque residencial, lo que se trata de plantear con esto es lo que ya he avanzado antes, que es desarrollar un nicho de competitividad donde se pueda mejorar de forma significativa la capacidad de nuestro sector industrial, donde el sector de la construcción, acompañado del sector productivo, sea capaz de desarrollar una oferta realmente competitiva e innovadora. En este aspecto también señalar, indicaros, supongo lo conocéis, y si no os lo adelanto, que el sector de la construcción es el sector, bueno, no voy a decir el peor, pero bueno, de los peores en el ámbito de la innovación, donde solo se dedica el 0,3% de la producción a innovación, a investigación y desarrollo. Y en eso hay, por lo tanto, un amplio recorrido de desarrollo. Y en paralelo a esa intervención en el ámbito de la actividad empresarial, lo que sin duda se está buscando es también la generación de una actividad laboral, de generación de empleo, que además puede ser un empleo de alta cualificación o de un alto valor añadido, más allá de lo que hasta este momento ha venido siendo el trabajo en el ámbito de la edificación de la planta. Bien, y ahora, ¿por qué? Ya hemos dicho más o menos qué es lo que vamos a hacer con la hoja de ruta, cuáles son los objetivos, ¿por qué hacemos una hoja de ruta? Bueno, pues si analizamos la situación en la que nos encontramos en la comunidad autónoma, en Euskadi, desde el punto de vista de la antigüedad del parque edificado, nos encontramos con que estamos, como veis en esta gráfica, la única barra que nos supera, estaríamos en este ámbito en el 60%, en el entorno del 50%, perdón. El único país que nos supera a Euskadi sería el Reino Unido, y nos encontramos con que tenemos un parque realmente antiguo, donde más del 70%, el 73,2% exactamente, del parque edificado existente es anterior a 1980, con una antigüedad media de unos 40 años. Esta fecha 1980 es importante, o es significativa, más que importante, es significativa, porque es cuando entró en vigor la primera norma térmica de la edificación en el Estado, la NBCT 79, que se promulgó a raíz de la crisis del petróleo de los años 70. Una situación pues parecida a la que hemos vivido en estos últimos años, donde el encarecimiento del petróleo, ya se hablaba de la escasez que había de ese combustible, o de las materias primas fósiles, la durabilidad escasa, el incremento del coste, y por lo tanto a partir de ahí es cuando se aprobó en el 79 esta norma térmica. Con lo cual es una fecha importante porque desde 1980, que es cuando entró en vigor, sí, las edificaciones que se empezaron a desarrollar o que se construyeron a partir de ahí tenían un cierto aislamiento en su constitución, en las fachadas, en su piel, pero hasta esa fecha realmente no tenían ningún elemento salvo aquel que de modo propio lo hubiera incorporado. Con lo cual tenemos una situación realmente de un parque, como vemos desde el punto de vista ambiental, delicado. Por otro lado, desde el punto de vista del régimen de tenencia, también es cierto que tenemos una característica singular, y es el régimen de tenencia en propiedad. Tenemos el 93% de las viviendas en la comunidad autónoma, en Euskadi, están en régimen de propiedad, no en régimen de arrendamiento, y como vemos en esta gráfica, el único país en la comunidad europea que nos supera es Rumanía, con un efecto también muy particular, que es el que al disolverse la Unión Soviética, en Rumanía lo que hicieron fue que todos aquellos que vivían en las viviendas, y como sabéis eran del Estado, lo que hizo fue donárselas a los que estaban ocupándolas para que las tuvieran en propiedad. Entonces eso ha provocado que Rumanía nos supere incluso en ese régimen, en ese porcentaje de régimen de tenencia, y que al final lo que estamos es en Euskadi como el país donde el índice de régimen de propiedad es el más alto. Como veis, incluso un 10% por encima de la media del Estado, que está en el 83%. Y esto es importante porque en esta política de intervención en el parque edificado existente, la capacidad de gestión es uno de los elementos también singulares que lo van a limitar. Otro de los aspectos también que es importante, no sé si habéis oído en alguna conferencia, uno de los elementos que es la concentración de la población en los núcleos urbanos. Se está hablando de que puede ser un riesgo, que es un riesgo de aquí al 2020, el que a nivel mundial se va a concentrar la población
el 80% de la población va a estar concentrada habitando en los núcleos urbanos. Bueno, pues en este momento ya en la comunidad autónoma el 85% de los habitantes habitan los núcleos urbanos. Es decir, es un problema que no es que sea un problema, es que es un indicador de las necesidades que tenemos de dar cobijo a esta población en condiciones en los núcleos urbanos y por lo tanto que estos núcleos urbanos estén suficientemente dotados y adecuados para dar cobijo a esta necesidad. Pero en el caso de Euskadi yo creo que lo que es un indicador de las características también del territorio que tenemos. Es un territorio con unas limitaciones importantes. En paralelo a todo esto hay otro elemento que yo creo que también es importante y significativo, que es la percepción que la población mayor de 60 años tiene sobre las necesidades o las carencias de su propia vivienda. Y esto es el resultado de una encuesta que se hizo en el programa Etxeanondo, donde los mayores, en esa encuesta, los mayores de 60 años, por tramos, fueron identificando los elementos y las carencias en condiciones de accesibilidad dentro de su entorno. Y en este entorno, como vemos, el elemento fundamental es el edificio, diferenciado respecto a la vivienda, que es donde menos problemas tiene, es decir, cada uno en su vivienda se siente cómodo y si ha tenido algún problema se ha ido adaptando más o menos a las necesidades que le iban surgiendo. En el transporte público también ha habido importantes labores, aunque todavía hay una cierta carencia, como vemos hay un 32,4% de los mayores de 80 años que notan hay carencias, pero donde más se identifica esa carencia es en el ámbito del edificio. Ámbito del edificio que, como vemos, vuelve a ser otro elemento más añadido a la situación que tenemos de un parque antiguo y de un parque con otras carencias desde el punto de vista ambiental. En ese sentido, esto no es más que una constatación de algo que también se ha identificado, que es que el 77% de los edificios existentes en la comunidad autónoma no son accesibles y casi el 30% es que no tienen ascensor. La diferencia entre estos dos datos es que hay esa diferencia del 30% al 77%, es que esos sí tienen ascensor, pero no son accesibles porque el ascensor igual está desembarcando 8 peldaños por encima de la cota de portal, por lo tanto una persona no es autónoma por poder llegar al ascensor. Y genera que eso para personas mayores o para personas que tienen necesidad de hacer uso de la silla de ruedas es un problema importantísimo. En esas condiciones se ha desarrollado a lo largo de estos años también el diagnóstico del parque-edificado, desarrollado a partir de un análisis estadístico sobre el censo de 2001, y con él se ha desarrollado una metodología para analizar la vulnerabilidad de los distintos barrios a través de una serie de indicadores que tienen que ver con distintos elementos, no solo los vinculados específicamente al aspecto físico del parque edificado, relacionado con las características de estabilidad, si el edificio está en buenas condiciones o no. Se han incorporado elementos relacionados con la habitabilidad, las condiciones de superficie y número de piezas habitables, la dotación higiénico-sanitaria que tuviera, las condiciones de accesibilidad, que como vemos además hay una percepción importante sobre sus carencias, pero también otros aspectos relacionados con aspectos sociales como los aspectos de origen de la población, niveles económicos, niveles de formación, etc. Y también los de eficiencia energética. Con esta serie de indicadores lo que se ha hecho es un análisis de todo el parque edificado, realmente no todo el parque edificado, del 80% del parque edificado, que es extrayendo aquellos edificios que son posteriores a 1980 y extrayendo también lo que se denomina el diseminado, que son las edificaciones de tipo unifamiliar o los caseríos que están en el medio rural, pero que extrayendo esos dos ámbitos estamos, como decíamos, con el 80% del parque edificado. En paralelo, como elemento de análisis, lo que se ha analizado son datos relacionados con la densidad, entendiendo que en aquellos elementos, en aquellos ámbitos donde se detecte que hay necesidad de intervención, será más eficaz y más eficiente intervenir si hay una mayor densidad, puesto que el beneficio será mayor. Bien, con este análisis lo que se ha llegado es a un mapa de estas características, donde a través de estos colores podemos identificar dónde hay una situación de mayor riesgo de vulnerabilidad o menor riesgo de vulnerabilidad en los distintos ámbitos. Se han establecido 8 escalas. Como decíamos, tenemos las escalas en gris, los que están en color en gris. Como veis, es todo lo que se corresponde con los municipios fundamentalmente rurales, donde la edificación se asienta sobre todo en ámbitos rurales, y los de las edificaciones posteriores, he dicho antes a 1980, me equivoco,
posteriores al año 2000, al año 2001, y lo que sí se identifica es que tenemos aproximadamente el 30% de la población y de los edificios están situados en ámbitos de vulnerabilidad alta o muy alta. Para que os hagáis una idea de esos indicadores que hemos hablado, que estaban agrupados en 5 ámbitos de análisis, se ha considerado que es una vulnerabilidad muy alta todos aquellos casos en los que el valor de esos indicadores, de cada uno de esos 5 indicadores, tiene una diferencia de más de un 20% respecto a la media de la comunidad autónoma. Cuando los 5 indicadores están por encima de esa diferencia de un 20%, es cuando se considera que está muy alta. Y cuando está en 4, y dentro de esos 4 en 3, que es lo que habíamos considerado fundamentales, que eran los aspectos relacionados con la seguridad, habitabilidad y condiciones sociales, cuando esos 3 y además otros 2 también se encuentran en situación alta, estarían en la situación alta, perdón. Están con esa diferencia del 20%. Con todo esto, lo que sí tenemos es un mapa de normativa, no os lo voy a detallar, pero lo que sí vemos es una serie de directivas europeas y principales estrategias que se han ido marcando desde el ámbito europeo y algunas estatales, algunas otras que han sido autonómicas, que en algunos casos han ido teniendo un reflejo en la normativa propia, y en otros casos pues realmente se han quedado sin su transposición. Y lo que sí se identifica es que fundamentalmente todas estas directivas y sobre todo su transposición se ha ido centrando en un aspecto casi diría en exclusiva, que es el aspecto relacionado con la eficiencia energética. Es lo que en este momento hay una prioridad absoluta desde las estrategias europeas que tienen como objetivo el año 2050 y que establecen las directivas un paso intermedio en el 2020. El objetivo es reducir más de un 80% la demanda energética del parque edificado por debajo, reduciéndole un 80% sobre el escenario tendencial a partir de 1990. Bien, con esto lo que hemos desarrollado es, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacemos con todo este panorama. Pues en la hoja de ruta lo que hemos hecho es identificar, por un lado, a partir de cuál es la situación que se ha analizado, cuál es la situación del parque antiguo, con ese régimen de tenencia en propiedad que ya hemos comentado, con ese grado de accesibilidad realmente bajo, una eficiencia energética realmente mejorable, teniendo en cuenta además un aspecto que también hay que destacar, que es que si la media en Europa siempre se está diciendo que el consumo energético vinculado al sector residencial es el 40% del consumo global, en el caso de la comunidad autónoma no es así, es solo el 18%, y eso es porque el peso específico que tiene el sector industrial sobre el sector residencial es significativamente mayor, y por lo tanto la demanda global es significativamente inferior. Lo que sí es cierto es que se está produciendo ya en los últimos años un problema clarísimo a partir de la restricción de la fluidez de la financiación en lo que es la edificación de nueva planta y una caída significativa en esa producción. Hay una tasa bajísima de rehabilitación, estamos en una rehabilitación del 1% sobre el parque total, sobre el total del parque, cuando en la Comunidad Europea está en el 1,2%, pero con un peso relativo del sector de la rehabilitación, en lo que es con relación al sector de la construcción, que es exclusivamente el 10%, cuando en Europa está aproximadamente en el 62%. Es decir, hay un sector que está volcado sobre todo en la edificación de una planta frente a lo que es en Europa el sector de la rehabilitación. Y sí que es cierto que el sector de la construcción ha tenido un peso importantísimo en la economía de este país, que ha llegado incluso en algún momento a casi el 14% del PIB, pero que en este momento ha bajado prácticamente a la mitad y el empleo se ha reducido en casi un 40%. Bien, no voy a entrar en todas las normativas y directivas que he adelantado que se han ido produciendo. Sí que está claro que con esta estrategia de intervención en edificación sostenible hay una garantía de las necesidades de vivienda con un mínimo coste,
una garantía de calidad, de atención a la calidad de vida de las personas evidente. Es una de las maneras más evidentes de hacer frente al cambio climático desde el punto de vista del sector residencial, y hay una capacidad de generación de empleo realmente significativa. En esta gráfica lo que se ve es algo que también pues, nos ayuda a entender una de las razones de por qué. Esta línea de puntos está representando lo que sería el año 2020, que es cuando en la directiva europea se fija que todos los edificios de nueva planta tienen que ser de consumo energético casi nulo. Es decir, en esta gráfica, la parte esa gris, esa negra que aparece ya a partir de la línea hacia arriba, eso sería el consumo energético teórico de ese parque edificado si siguieran desarrollándose con la misma tipología y con las mismas características de este campo. Digamos que es un consumo energético que ya no existiría, porque a partir de ahí todos los edificios no deberían consumir más energía de la que producen. Pero el objetivo que se nos marca desde las directivas europeas es llegar a este nivel prácticamente cero, que lo tenemos en la zona inferior, y que, por lo tanto, lo que obliga es a intervenir en todo el parque edificado que tengamos hasta esa fecha, hasta el 2020. Por lo tanto, este otro triángulo grande que aparece aquí con la superficie a renovar es donde tendría que intervenir a partir del año 2020 para poder llegar a cumplir en el 2050 con ese objetivo que habíamos marcado de reducción. Bien, ¿qué es lo que sucede en nuestro caso? En la hoja de ruta lo que hemos marcado es un escenario de producción de vivienda de nueva planta que sea más o menos razonable, y por más o menos razonable hemos entendido que puede ser el nivel de producción que se está produciendo en los años 90, no lo que se ha producido en el periodo de los años 2000. Con un nivel de producción donde la producción de vivienda de nueva planta y la producción de vivienda libre y protegida tenga unos niveles más o menos similares a los que había en los años 90. Con esto llegamos a obtener un nivel de viviendas producidas de aquí al año 2025, que es el escenario, y que nos sirve para fijar tres escenarios. Escenarios que hemos fijado son, por un lado, un escenario tendencial, que es lo que pasa si toda esta edificación de una planta y la intervención en el parque edificado existente que ahora veremos se produce de una manera exactamente igual, sin introducir ninguna variable sobre lo que ha venido siendo hasta ahora. En el segundo escenario, lo que hemos analizado es qué es lo que sucede si cumplimos estrictamente con las directivas europeas y no vamos más allá. Y en el tercero, qué es lo que se tiene que producir para poder cumplir con los objetivos que como país nos hemos marcado a través de todas estas estrategias que hemos comentado antes en los distintos departamentos. Bien, pues esa gráfica que teníamos antes tendría esta equivalencia, y es que en la zona superior vemos que con el nivel de producción de vivienda de nueva planta que tenemos en esa gráfica, en esa estimación de producción, que incluso puede ser demasiado optimista, lo que sí vemos es que podríamos llegar a una reducción en la demanda energética sobre el escenario tendencial de un 1,9%, y para llegar a cumplir con el objetivo que se marca en la Estrategia Energética 2020 del Departamento de Industria, que al sector residencial nos marca como objetivo reducir un 8,7% la demanda energética sobre el escenario tendencial, tendríamos, por lo tanto, que esa diferencia entre el 8,7 y el 1,9 conseguirlo a través de intervenir en el parque edificado que ya tenemos en este momento, lo que significa una reducción en el parque edificado existente de aquí al 2020 en un 6,8% de su demanda energética. Esto va a generar una serie de impactos que en azul tenemos lo que es el escenario tendencial, y en este color morado lo que es el escenario de cumplimiento de los objetivos de la hoja de ruta Bulsatu, donde se ve la diferencia en los distintos impactos que se van a producir a lo largo de este periodo de aquí al 2025. Que por un lado se ve que hay un incremento de la inversión que se generada directa de 731 millones a 1.327 millones, una inversión generada en obra nueva de 658 a 789 millones de euros, una inversión generada en rehabilitación en un escenario tendencial de 73 millones que pasaría a ser de 538 millones, y con un retorno fiscal medio que lo que serían 89 millones que pasaría a ser de 161 millones. Que de forma gráfica lo que estamos viendo es que
lo que tenemos en el escenario tendencial, que prácticamente el 90% de la actividad se centra en la edificación de nueva planta y solo un 10% se dedica a la rehabilitación, pasaría a ser un 60% dedicado a la edificación de nueva planta y un 40% dedicado al sector de la rehabilitación, pero además con una característica, y es que ese 10% se está centrando fundamentalmente en lo que podríamos llamar una rehabilitación de baja intensidad, o lo que es lo mismo una rehabilitación que lo que tiene por objetivo sobre todo es mejorar las condiciones constructivas y poco más, es decir, son reparaciones de fachadas, son reparaciones de cubiertas, pero sin incorporar los elementos que hemos identificado que son prioritarios, como es las condiciones de habitabilidad por calidad del aire interior de las viviendas, accesibilidad y eficiencia energética, mientras que en el escenario de la hoja de ruta de Bultzatu casi ese 40% estaría ya centrado en ese tipo de actividad. Y eso significa transición de los 658 millones de euros al año en la obra nueva y 73 en rehabilitación, que es lo que ahora se está produciendo en ese escenario tendencial, que pasaría a multiplicarse casi por 7 lo que sería la inversión en la rehabilitación, y en un 20% se incrementaría lo que sería la inversión en la edificación de nueva planta. No voy a entrar en estos datos, pero lo que sí que se verifica aquí es que de lo que es el escenario tendencial, donde prácticamente toda la rehabilitación se realiza en los que son elementos comunes, pero con el carácter meramente de mantenimiento constructivo, pasa a tener unos impactos donde ya hay un importante parque edificado que va a tener de nueva planta, que va a tener un desarrollo de edificación de consumo energético casi nulo, y en la rehabilitación va a haber una gran parte que también va a llegar a ser de consumo energético casi nulo. En esa línea lo que se ve es esa variación de la inversión por tipo de intervención, donde se produce sobre todo el incremento de la inversión en edificación de rehabilitación, y en lo que hace referencia al impacto en materia de empleo. Esta es la tabla donde en los distintos estudios de distintos países se ha ido realizando sobre el impacto que tiene la inversión en la rehabilitación en la generación de empleo, y donde se ve que la media está en el entorno de los 10-12 empleos por cada millón invertido, lo que nos sitúa en una posibilidad, en un potencial de generación de empleo anual que se elevaría de 11.000 empleos indirectos e inducidos y 6.000 directos en el escenario tendencial, se podría elevar a los 20.000 indirectos e inducidos y casi 11.000 de empleo directo. Es decir, tendríamos un incremento de la generación de empleo de casi 6.000 de forma directa y de casi 10.000 anuales de forma indirecta e inducida. Con esto lo que sí llegamos, con todos estos objetivos que detrás tienen un soporte analítico, lo que sí se verifica en esta tabla es que se llega a cumplir con esa demanda que nos marca la Estrategia Energética 2020 y el cumplimiento del 8,7% de reducción en la demanda energética al año 2020, que en el 2025 pasaría a ser del 16,6%, con una incorporación de renovables que no se llega al 6,9, pero se llega al 6,8 en el 2020 y al 9,4 en el 2025, y sí en la mejora significativa en lo que es las condiciones de accesibilidad del parque edificado, que de ese 77%, 62% en el 2025 en el escenario tendencial, se reduciría hasta el 53%. Esta es la gráfica de las acciones que deberíamos desarrollar, donde se ve que en los primeros años lo que es prioritario es desarrollar el ámbito normativo. Se han identificado 5 ámbitos de actuación que veremos, que son el ámbito normativo, que evidentemente tiene que acompañar a toda esta estrategia. Hay 2 elementos que son fundamentales, que son la activación de la demanda y el desarrollo de la oferta, que son fundamentales para que este mercado pueda tener su actividad y se consiga el objetivo y el impacto que se está buscando. Para eso es fundamental la movilización de recursos económicos de todo tipo que posibiliten que esto se lleve adelante, y lo que también se ha identificado es que hace falta la formación de todos los agentes del sector, desde de la cadena de valor, desde el profesional que se dedica a la fase de diseño hasta el último trabajador que interviene en la obra, porque es evidente que hay unas diferencias significativas de lo que es la edificación de nueva planta con la edificación o con la intervención en parque edificado. La edificación de nueva planta, un promotor lo que hace es gestionar un suelo que lo adquiere
contrata una obra, construye y luego lo vende, mientras que al intervenir en el parquificado realmente hay que gestionar con todos los vecinos, que al final son los propietarios y son los promotores, una interlocución y una relación donde el trabajador que está ahí, si en una obra habitualmente, como mucho tiene a otros trabajadores como compañeros, aquí va a estar en una escalera donde cualquiera que pase por la escalera posiblemente sea su propio contratador y por lo tanto, incluso desde el punto de vista social, el trato tiene que ser diferente. Estamos fijando unos hitos intermedios donde se fija que en el 2016 el 75% de las rehabilitaciones tengan carácter integral, el 35% de esas rehabilitaciones sean de consumo energético casi nulo, en el 2020 el 100% de las rehabilitaciones deberán tener carácter integral y el 50% sean de carácter energético casi nulo, y eso posibilitará la intervención, la generación de toda esta serie de inversiones, donde conseguiremos en 2025 las 250.000 rehabilitaciones, una inversión acumulada de más de 8.000 millones de euros en todo este periodo. Como decía, son esas 5 líneas de actuación que no porque estén en este orden significa que sean prioritarias. Yo creo que todas ellas son igualmente prioritarias y además están también interrelacionadas, igual que hemos visto que las políticas de los distintos departamentos tienen ese carácter transversal, también esto a su vez está íntimamente relacionado. Y evidentemente en todas ellas hay que desarrollar. Bien, la hoja de ruta, dentro de estos 5 ámbitos se han desarrollado una serie de ejes y unas líneas de actuación donde se trata de dar cobertura a las necesidades que se han identificado para su desarrollo. Y esto conlleva también un sistema de gobernanza también diverso, diferente en algunos aspectos de lo que hay en este momento, porque es fundamental que se involucren desde luego todos los agentes que están implicados. Por un lado hemos hablado de la necesidad de involucrar a los productores. Se trata de evitar que nos pase algo como pasó en el Reino Unido, donde al desarrollar su estrategia verde se encontraron con que al implementar las exigencias tuvieron que importar materiales, productos y sistemas de todos los países de Centro Europa y del Norte de Europa, porque se encontraron con que no tenían en su sector productivo ningún elemento que diera respuesta a la demanda que habían exigido. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales es la activación, la capacitación del proceso de desarrollo de nuestro sector productivo, de sistemas y productos que vayan a dar respuesta, que sean capaces de dar respuesta a la demanda que se va a producir. Pero, lógicamente, el sector productivo no va a intervenir, no va a invertir, si no ve que hay una demanda real de ese producto. Con lo cual, también es fundamental activar esa demanda. Es fundamental concienciar que es necesario y conveniente intervenir en ese parquificado para que nuestros mayores, que es esa población que identifica unos problemas importantísimos en el final del periodo de su vida, sobre todo a partir de los 60 años, en las condiciones de accesibilidad de su edificio, no tanto la vivienda, pero sí de su edificio y su entorno, que puedan, en situación todavía útil y hábil y autónoma, poder intervenir en su propio patrimonio para acondicionarlo y poder después también ser autónomo. En este sentido, ya hay problemas identificados que están requiriendo recursos de las administraciones públicas desde el punto de vista de la asistencia social para atender a mucha población que está realmente encarcelada en su propia vivienda porque no tiene un ascensor para salir de la vivienda. Entonces tenemos que poner desde los servicios, desde las administraciones públicas, unos servicios sociales de atención a domicilio para poder atender a estas personas en las labores más tontas, como son simplemente el que no puedan hacer la compra y tienen que ir a atenderles, a hacerles la compra, además de ayudarles en muchos casos en su propia labor doméstica, porque hay una vinculación de esa incapacidad de movilización, de movilizarse, de salir, con una mayor atrofia en sus propias condiciones físicas. Eso genera también a su vez un deterioro mayor desde el punto de vista psíquico y psicológico y genera al final un deterioro y una dependencia cada vez mayor. Esto además suele ir acompañado, como hemos visto en esos ámbitos de vulnerabilidad, suele ir acompañado de unas condiciones
precarias de la calidad del aire interior, que parece una tontería, pero es importante. Una calidad de aire interior en malas condiciones, y cuando estoy hablando de calidad de aire estoy hablando de temperatura y humedad relativa, genera muchas veces, o habitualmente, problemas de condensaciones, congelación y aparición de hongos, mohos y elementos patógenos en el ambiente, que acaban derivando en enfermedades crónicas como asmas, como artrosis, artritis, enfermedades que realmente requieren a su vez una nueva atención, que acaba siendo no una atención social, sino una atención sociosanitaria, donde se mezcla la atención sanitaria con la social. Eso se deriva de, hemos visto un problema en el parque existente de carencia de aislamiento de la edificación. Son las edificaciones, estamos hablando de ese parque edificado anterior a 1960, que se desarrolló para dar cobijo a la población que vino como población inmigrante en los años 40 y 50, que en aquel momento tenía unas condiciones, era una población joven, que no requería más allá de lo que en aquel momento exigía poder habitar en una vivienda. Una vivienda, lo que en aquel momento se entendía una vivienda digna, y eran muy dignas. Pero hoy en día es una población mayor, con problemas de movilidad, y son edificios que se construyeron sin ascensor, como hemos visto, sin aislamiento. A esto se le está añadiendo otro problema que ya empieza a identificar y a despuntar como un pequeño iceberg, que es el problema de lo que se conoce ya como la pobreza energética, que tiene que ver con el coste de la factura energética. Ya empieza a haber sintomatología de población que, por no poder pagar la factura energética, la factura de energía, bien de gas o de electricidad, no pone la calefacción, con lo cual habita en viviendas con unas temperaturas bajísimas, del orden de 14 grados, que eso, vinculado a que no abre ventanas o a que no quiere perder calor, genera esos problemas que hemos visto de calidad del aire interior. En definitiva, en la gobernanza lo que se trata es de dar cobertura a todo este aspecto de gestión de esta hoja de ruta, de forma que tenga continuidad con independencia de la coyuntura temporal. Hemos visto que es una línea a largo plazo que tiene como objetivo esta población mayor, que no dejan de ser nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que muchos de ellos están absolutamente recluidos en su vivienda, como digo, sin poder salir, y que el único objetivo es conseguir que estos barrios que hemos visto que están en una situación de vulnerabilidad alta, muy alta, puedan tener una calidad de vida equivalente a la que tienen los centros de las ciudades. Unos centros de las ciudades donde hay una actividad económica, donde hay actividad cultural, donde la gente sale a pasear porque tiene unas condiciones adecuadas, y que esa población pueda efectivamente volver a salir para recuperar su entorno social, su vida social, volver a relacionarse con sus conocidos y de alguna forma reintegrarse otra vez en su vida habitual o en su vida cotidiana. Algo que se consigue pues, muchas veces con una cosa tan tonta como poner un ascensor. Bien, en esta línea, y acompañando a todo esto, que como veis pues no se trata nada más que de intentar entre todos conseguir sacar adelante esto, sobre todo fijándose en lo que une más que en lo que nos separa. Como decía al principio, esta hoja de ruta se hizo pública en este mismo año, el 11 de julio, en un acuerdo entre los 4 departamentos que mencionaba, el de Industria, el de Medio Ambiente, el de Empleo y Asuntos Sociales, y con la presencia o la coordinación de la Lehendakaritza, y que se ha constituido ya el Consejo Asesor, donde se integran a los principales agentes económicos, sociales, que tienen algo que ver con la hoja de ruta. En ese objetivo de configurar esa colaboración público-privada para, entre todos, en ese aspecto que se veía antes, entre todos intentar empujar, bultzatu, en esta línea y salir adelante en la mejora de las condiciones. Bien, acompañando esta estrategia y como una visión de qué es lo que se está planteando, el 27 de julio se aprobó la Orden Revive, una orden que viene a completar las órdenes que ya estaban vigentes. Una es la del 2006, que tiene por objeto las ayudas a la rehabilitación, que por simplificar, digamos que contempla las ayudas al individuo en la intervención en el parque edificado, que está vinculado fundamentalmente al nivel de ingresos y al número de miembros de la unidad convivencial,
y en función de que sea una rehabilitación aislada o una rehabilitación integrada o no, será una aislada o una integral, no voy a entrar en eso, pero básicamente está dirigido al individuo y ahí hay una serie de características, de tipos de obras con los distintos porcentajes de ayudas que recibe. Empieza, digamos, que está dirigido al individuo y que sí que es cierto que con esas está interviniendo los elementos comunes, fundamentalmente en el ámbito que hemos hablado, que es lo que está haciendo hasta ahora, que es labores de conservación y mantenimiento de fachadas y cubiertas. Una rehabilitación que es lo que hemos denominado en la hoja de ruta como rehabilitación menor. En el noviembre de 2011 se aprobó una orden que introducía el vector de la eficiencia energética a través de la incorporación de un incremento de las ayudas a las comunidades. En la orden del 2006 las ayudas a las comunidades ascienden como máximo a 2.000 o 3.000 euros, según que sea una rehabilitación aislada o esté en una rehabilitación integral. En la orden del 2011 lo que se hace es elevar esa ayuda hasta los 30.000 o 45.000 euros en función de la consecución de una serie de objetivos, vinculados fundamentalmente a si consiguen el mismo aislamiento, la misma eficacia que lo que se le demanda desde el Código Técnico una edificación de nueva planta, entonces recibirá los 30.000 euros. Si esa eficacia se eleva en un 50%, entonces será cuando reciba los 45.000 euros. En esta orden de REVIDE, lo que se hace es de alguna forma integrar ya las distintas variables que hemos visto en la hoja de ruta en Bultzatu y, por lo tanto, se dirige fundamentalmente a intervenir a otro nivel de escala. La del 2006, digamos que es a nivel individual, la del 2011 es a nivel de portal, la REVIDE se dirige a nivel de barrio, cogiendo bloques o manzanas completas, de un parque edificado que tiene que ser anterior a 1980, que es cuando hemos visto que no tiene ningún aislamiento, por lo tanto ya estamos sectorizando hacia donde dirigimos las ayudas. Tiene que tener adecuación estructural y adecuación urbanística, por lo tanto no es para reponer o reparar elementos que necesitan previamente de una reposición de condiciones estructurales adecuadas, que no estén en ruinas. Se centra en la intervención en tres aspectos. Uno es el aspecto de la envolvente, de forma que si en la orden de 2011 estábamos diciendo que hay que cumplir con lo que se exige hoy en día la edificación de una planta, aquí ya exigimos algo más. Aquí vamos a exigir que el edificio, una vez rehabilitado, tenga una certificación C, que para que os hagáis una idea, el Código Técnico a un edificio de nueva planta, si cumple con el Código Técnico estrictamente, la certificación sería una E o una D como máximo. En la orden del 2011 estamos pidiéndole un poquito más, y ese poquito más es que fuera una D, no llegaría casi a la C. Aquí estamos diciendo que sea la C. Estaríamos hablando en términos de energía, estaríamos prácticamente reduciendo la demanda energética de este edificio en casi un 70%. Bien, estamos interviniendo en la envolvente, van a mejorarse las envolventes para conseguir la certificación C. Se va a intervenir en la calidad del aire, es decir, hay que garantizar que una vez que aíslas y posiblemente haya que cambiar las ventanas para conseguir esa certificación, hay que garantizar que el aire interior tiene unas condiciones adecuadas, por lo tanto posiblemente haya que ventilar, pero lógicamente sin perder el calor que hemos ido aportando. Y en tercer lugar, lo que hay que intervenir es en materia de accesibilidad. Hay que garantizar que el 100% de las viviendas van a ser accesibles desde la calle sin necesidad de subir ni un solo peldaño. Si hace falta incorporarlo en la vía pública, habrá que hacerlo en la vía pública, con lo cual habrá que aportar un informe urbanístico, de evaluación urbanística, que verifique que eso va a ser posible, pero sí que se trata de conseguir una edificación que al final pase a ser una edificación renovada y que pueda rendir unas condiciones adecuadas. Es un ejemplo de algo que, este es un ejemplo en Zaragoza, donde en un barrio de estas características pues pasa a tener una imagen realmente como si fuera un edificio de nueva planta, y donde lo único que se le ha hecho es lo que estamos planteando en REVIDE, que es mejorar la envolvente y dotarle de unas condiciones de accesibilidad adecuadas. Con esto se consigue también un efecto que posiblemente, aunque no está explícito, yo creo que sí está implícito. Si alguien nos dice que a ver si queremos ir a vivir a una de las viviendas, a una de estas viviendas, posiblemente nadie quisiera irse ahí a vivir, ninguno de vosotros, posiblemente. A mí desde luego no me atrevería.
pero si nos dicen que la vivienda va a ser esta otra, posiblemente ya es otra cuestión totalmente distinta. Bueno, esto es lo que se puede conseguir con el parque edificado existente, con un coste de suelo significativamente inferior y económico, no digamos ya, claramente inferior a lo que supone edificación de nueva planta. En una edificación de nueva planta tenemos que ocupar nuevos suelos, lo que significa nuevas urbanizaciones, nuevos servicios, nuevas dotaciones, más coste de transportes públicos, de limpiezas urbanas, de alumbrados. Podemos implementarle todo lo que queramos. Interviniendo en el parque edificado que tenemos, si somos capaces de dejarlo en unas condiciones homologables al parque de nueva planta, lo que podría ser una edificación de nueva planta, evidentemente el sector inmobiliario tendría otras características. No tendríamos posiblemente tantos demandantes registrados en Etxebide demandándonos viviendas de nueva planta, porque gran parte, si pudieran habitar las viviendas de sus mayores o viviendas existentes renovadas en estas condiciones, posiblemente no estarían demandándonos una vivienda nueva, sino que perfectamente entrarían en esta edificación. Y esto es todo. Yo creo que he dejado un poquito de tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias. Casco,